Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola. Bueno, miremos a ver cuántos participantes son. 8 participantes. Felipe, Gabriela, Juan Sebastián, Margarita, Paula, Sofía, Jenny y Kevin. Profe, 9 con Betsy. ¿Cómo? Dime. 9 con Betsy. Ah, ok, súper. Me alegra que puedas estar aquí. Chicos, gracias, Margarita. Acuérdense lo que hablábamos la vez pasada. Ingresen al chat, por favor, y coloquen todos presente. Betsy, como tú estás con Paula, creo, por favor, coloca ahí también tu nombre. ¿Listo? Imagínese. Entonces, por favor, mientras que iniciamos la clase. Buenos días, teacher. 12 participantes. Quitándome a mí y quitando a la profe Vélez, quedan 10 estudiantes. El grupo de ustedes tiene más de 20 estudiantes. Entonces me preocupa los chicos que no están asistiendo a las clases. Me preocupa eso. Porque aquí en las clases pues trato de explicarles el tema mucho mejor. Y si así a veces es complicado hacer los ejercicios del taller, ¿cómo será si no asisten? Entonces, bueno, pues por parte de ustedes, súper. Y gracias por asistir. Por la parte de los otros, que no sé si tienen algún inconveniente o si piensan que están en... Profe, Sebastián tiene excusas. Es que él hoy amaneció con dolor de cabeza y tiene dolor de estómago. Ah, pero ok. creo que se va a conectar, pero... Ok, bueno, pero eso es distinto, ¿no? Teacher, ¿Listo? Dime. Profe, Carol no tiene internet. Ah, qué embarrada eso. tampoco Natalie. De madre mía. Lo bueno es que yo estoy grabando, bueno, todos estamos grabando las Deje de clases. joder con eso. Entonces, bueno. No es que estoy en clase. Listo, continuemos Deje de entonces. joder. Eh, Deje de joder. chicos, estoy escuchando todo lo que están haciendo. Y acuérdense que esto se graba y el chat se graba también. Entonces, después todo eso lo van a escuchar todas las personas que se conecten. ¿Listo? Bueno. En el enlace, en el Edmodo, acabo de colocarles el enlace que vimos la otra vez con respecto a las funciones. ¿Listo? Entonces, si pueden, por favor, ábranlo. Yo voy a compartir mi pantalla para trabajar pues esta cuestión. ¿Listo? Lo que les digo es esto. Aquí en el Edmodo de ustedes coloqué este enlace a GeoGebra que abre pues este programa. ¿Cuál programa? El que habíamos visto la vez pasada. ¿Listo? ¿Por qué vamos a abrir esto? En los ejercicios que ustedes me entregaron la clase pasada, los que lo entregaron de las funciones, me di cuenta que todavía hay algunos inconvenientes con respecto al dominio y al rango de las funciones. ¿Sí? Entonces quiero como tocar este tema antes de pasar al tema siguiente, que son tipos de funciones. ¿Listo? Alguien recuérdeme, por favor, qué es una función. Una función es aquello donde solo hay una única respuesta. Ok, listo. Vamos a modificar, aunque yo te entiendo, Jaime, lo que quieres decir, y fue lo que acordamos en la clase, vamos a modificar eso. En vez de decir aquello, vamos a decir que es una regla, ¿no? Por el momento. Es una regla. Una regla que le asigna una única respuesta ¿a qué? ¿Al problema? Al problema. Sí, pregunto. Ok. Gracias, Jaime, por participar. Me alegra mucho cuando ustedes participan. La función le da una única respuesta a algunos elementos en especial. No a todos. ¿A cuáles elementos? ¿Puede ser al dominio y al rango, profe? ¿Cuál de esos dos, el dominio o el rango? Creo que el de la única respuesta es el de la X, y el de la X es el dominio, ¿no? Exactamente, exactamente, Jaime. Entonces tenemos que recordar que la función es la regla, una regla que le asigna a cada elemento del dominio una única respuesta. Eso es, ¿listo?
O sea, vuelvo y digo, es lo mismo, es Sí, la señor. misma idea que decía Jaime, es la misma idea. Pero esto que yo estoy hablando es como un poquito más específico, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que en las funciones es muy importante esto del dominio y el rango. Casi que la mitad de la definición de la función tiene que ver con el dominio y con el rango. Entonces, chicos, cuando yo les pido a ustedes hallar el dominio de una función, tenemos que colocar ahí todo lo que pertenece a al dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ejercicio que yo les pedí la vez pasada, ya les En muestro. el dominio van todos los números reales, ¿cierto? Depende. En la mayoría de funciones son todos los números reales, pero no en todas son los números reales. Ya vamos a ver un ejemplo, pero quiero mostrarles las guías. Se me Ay, olvidó lo que fue. Con 11. Geometría, que no es geometría, sino funciones. Porque, por ejemplo, las funciones que hemos visto, que son las lineales y las constantes y las cuadráticas, el dominio de esas funciones es todos los números reales. O sea que si yo y la tengo una cúbica, función- profe. la cúbica también, gracias, sí, tienes toda la razón, la cúbica también. El dominio de esas funciones va a ser todos los reales, ¿sí? Entonces, cuando yo les coloqué en este ejercicio, cuando les coloqué acá, bueno, acá sí les voy a pedir unas excusas. Esto fue un error del editor de Word. Esto no era x2, esto era x al cuadrado, ¿listo? Ahí también hubo un inconveniente, pero fue porque yo no me fijé y Word no me hizo esto, mejor dicho. No me hizo esto de acá, de colocar el 2 como exponente. Entonces, de pronto ahí ustedes se confundieron. Hubo algunas personas que colocaron ese x2 como 2x y cogieron 2x menos 2x y lo cancelaron. Entonces les daba una función constante. Eso fue lo No, que yo te pregunté por el chat. sí, tienes razón. Y pues yo hasta después caí en cuenta de eso. Pero era x al cuadrado, ¿listo? Entonces, como el dominio era x al cuadrado, como la función era x al cuadrado, ¿cuál era el dominio de esa función? Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue, teacher? No te ¿Cómo fue? entendí. Eh, ya les hice esa salvedad. Acá esto era x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿cierto? Y la pregunta era, Ujú. determine el dominio y el rango. Si eso es una función cuadrática, ¿cuál es el dominio de esa función? Los números que no se mueven, o sea, los que no se tocan para nada, ¿no? El -3, diría yo, ¿no? Listo, entonces ese es el inconveniente que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta aplicación que yo hice aquí en GeoGebra me sirve para hacer funciones, para graficarlas. Entonces vamos a graficar x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cómo se grafica esa función? Me voy al GeoGebra y le cambio los parámetros. Pero primero, profe, ¿Qué ¿y pasó? no cree que es más fácil hacerlo paso por paso, dándole valores a las X? ¿O en el GeoGebra ya se lo resuelve de una vez? El GeoGebra ya lo resuelve de una vez, hace la gráfica de una vez. Ok. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, x al cuadrado, ¿cuál es el coeficiente del x al cuadrado? Bueno, como no es una función cúbica, el a lo coloco en 0. Porque miren, esto de color azul, esta de color azul es es la fórmula de la ecuación de la función cuadrática. Como no es una función cúbica, le coloco 0x a la 3, ¿no? Pero yo, ¿cuál es la que quiero? X al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado? Cuando se refiere a coeficiente, ¿es el que acompaña a la letra o al número? Exactamente, el número constante que acompaña la letra. Ok. ¿Cuál sería el coeficiente? Eh, ¿El 2? No, el 2 lo que está haciendo es elevando
esa x al cuadrado. Pero el coeficiente que lo Entonces acompaña es el 1. es el número 1. O sea que acá el segundo parámetro, el que acompaña al x al cuadrado, tiene que ser 1, ¿no? X al cuadrado. Continuemos con el Sí. segundo. Menos 2x. Acá, Profe, yo ¿cuál tengo es el...? una duda. Uno desde aquí puede manejar su pantalla. No, no, pero por eso les coloqué el enlace de GeoGebra para que ustedes vayan haciendo eso allá en sus casas. Entonces, ¿para qué sale el palillo, el lápiz aquí abajito? Eso es una anotación, eso es para que ustedes anoten en mi pantalla, pero no manejan mi pantalla, solamente anotan como si eso fuera un tablero. Porque yo estoy abriendo GeoGebra, pero me sale error de que el archivo no existe. Me sale error en no existe tal archivo o directorio, obra set, bla, 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 bla. Bueno, voy a compartirlo otra vez, listo, miren, ¿qué estoy haciendo yo? Archivo, compartir, guardando. ¿A alguien más le pasa ese inconveniente de Jaime o es el único? El único, profe. O sea, el resto ya lo tiene abierto. Ujú. Listo, voy a copiarlo aquí en el chat, ¿listo? Entonces les voy a enviar a todos. Es que yo lo estoy abriendo por computador, profe. Ok, no hay lío, inclusive debería andar mejor. Ahí en el chat acabé de colocar otra vez la página para que se metan ahí. Bueno. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de menos 2x? ¿Cuál es el coeficiente aquí? 1. ¿El de menos 2x? Ah, no, espere. El de menos 2x, el menos 2. Menos 2, ¿cierto? O sea que aquí en el GeoGebra yo coloco como c, que es el que acompaña a la x, el menos 2, ¿no? Coloco menos 2. Profe, en GeoGebra, ¿cómo se le va? Si ven en su tecla, ¿cómo se le va? ¿Cómo así? Es que aquí me dice que, o sea, como que para escribir la función no me deja poner el 2 elevado a la X. Déjame ver tu pantalla, por favor. Un momentico, profe. Ok. Profe, usted debería de hacer un concurso. El que participe más no hace más tarea. No, es que lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo es que el que no me participa le bajo puntos. ¿Y puntos de a dónde? Dale, ok. Pues de dónde, de las tareas, de lo que me han presentado No. y de la evaluación que les voy a hacer después. ¿Listo? Ok, Juan Sebastián, estoy Pero viendo tu también pantalla. sube. ¿Cómo? Pero también sube. Claro. ¿Listo? ¿Qué quieres hacer, Juan Sebastián? Explícame qué quieres hacer. Elevarlo a la 2. Ah, listo. Entonces mueve. ¿Sí ves el deslizador A? Sí. Arriba, arriba. Cuando hablo de deslizar, eso. Déjalo en 0. Listo. Ok. Ok, el B tiene que quedar en 1, porque la fórmula es x al cuadrado. Duque Uribe, ¿eso para qué es? Esteban que escribe que esto. Ok, listo, déjalo en B igual a 1. B igual a 1. Sí. Ahí está, ¿no? No, eso es 0,1. Ah, ok. Entendí. Listo, perfecto. 1. El segundo era menos 2, ¿no? De acuerdo a lo que dijo Jaime. 2. No, menos 2, menos 2. Ah, -2, perdón. Me confundo. Tranquilo, tranquilo. Esta es la primera vez que ustedes utilizan esas herramientas. Yo entiendo que al principio como que no le queda a uno tan fácil de hacer. Y el último parámetro es el menos 3, ¿no? Porque la función era f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. O sea, la variable, la constante que queda sin x, menos 3, muy bien. Excelente, Juan Sebastián. Nos genera esa parábola, ¿cierto?
El punto B me simboliza los puntos del dominio, ¿no? Porque está sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo todos ahí en eso? Entonces vas a hacer lo siguiente, Juan Sebastián. Mueve el punto B. Hacia la derecha. No. El punto, no, ese no, ese déjalo en cero. Cuando me refiero al punto, es el que está sobre la recta roja, SB, exactamente. Ese es el punto. Ah, le entendí el E. Ok. Discúlpame, ¿listo? Entonces, es lo que hablábamos la clase pasada. ¿Hay algún punto en B, en X, que no pertenezca a la función? Que cuando yo le mueva no tenga su correspondencia con C. No, teacher, no. O sea que todos los puntos de la recta pertenecen al dominio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Pues depende, si lo bajo, pailas, ¿no? Miremos. Espere, profe. Ah, no. Profe, yo estoy desde el celular y no me deja verlo bien. Ay, sí, discúlpame. ¿Quién fue el que me habló? Jaime. Santiago. Santiago. Santiago, ajá. Sí. No, Jaime. Santiago tiene toda la razón. El problema es que con el celular tengo que modificar ese archivo para que en el celular se vea bien. Discúlpame, Santiago. Razón. Para los que están en el celular, sí pasa ese inconveniente. Si lo oscuro, lo voy a anotar acá de una vez para que no se me olvide. App para celular. Yo lo modifico esta tarde. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan cacharrear ahí. Aunque si tienen bueno sería bueno bueno, que lo utilizaran el computador. Listo. Volvamos a la Es pregunta. que lo que pasa es que yo tengo el computador, pero mi hermano lo tiene. No te preocupes, A no Santiago. ser de que deje. Listo, ok, yo entiendo esa situación, entonces lo que te digo, yo en la tarde soluciono eso para que lo puedan ver desde el celular. Ah, bueno, profe. Listo, dale. Entonces, respóndanme, ¿hay algún punto B ahí en la recta roja, o sea, en el eje X, que como que cuando yo lo coloque ahí no me pertenezca a la función? Todas pertenecen, profe. Todas pertenecen, ¿cierto, Juan Sebastián? Por ese motivo Señor. es que decimos que el dominio de las funciones cuadráticas es todos los reales. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que yo vi? Bueno, no error, porque eso no fue un error, lo que pasa es que les faltó. Pero ¿qué fue lo que yo vi que hicieron la mayoría de ustedes en ese punto? Hicieron lo que Solo dijo Jaime. colocamos los números que intercedimos, ¿cierto? ¿Qué me dijiste, Y no María Luisa? colocamos todos los números reales. Exactamente, Solo Margarita, ese colocamos es el punto. los números que intercedimos. Entonces ustedes empezaron a colocar algunos números, entonces hallaron F de 1, F de 2, F de 4 y colocaron, digamos, 8 números. Entonces dijeron que el dominio eran esos 8 números. Y pues no es correcto. ¿Por qué? Porque aunque esos números pertenecen al dominio, no son todos, ¿sí? Chicos, no sé si queda claro eso o no. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, teacher. ¿Listo, profe? Listo, pero espérate, que esa era la primera parte del ejercicio. La segunda decía que tenían que hallar el rango. ¿Y ahora cómo se halla el rango? Esos son todos los de Y, ¿no? O sea, los que son de Y. Exactamente. Ahora hagamos la misma prueba con el rango. ¿Cuáles elementos del rango del Y pertenecen al rango? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente, Juan Sebastián. Vamos a volver a mover B, pero ahora vamos a mirar. No. Perdón, discúlpame. Cuando digo B, me refería al punto. Fue mi error. Al punto B. Ah, No ok, al deslizador B, sino al punto B. Pero ahora vamos a fijar la atención ya no en B, sino en el punto D. ¿Sí ven el punto D? Sí, En el eje Y. Exactamente, el eje Y. Miremos qué elementos del rango pertenecen ahí. Entonces mueve B, por favor. ¿Son todos? Ay, no. pero siempre va para la misma dirección, ¿no? Ay, se me desconectó esta cosa. Perdón, chicos. ¿Qué decían? O sea, siempre va para la misma dirección. O
Si la muevo para la derecha o la izquierda, de todas formas sube. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podríamos decir de ese, del rango? Que de dónde a dónde van. ¿Qué podríamos decir del rango, chicos? ¿De dónde a dónde va? Entonces, empecemos, que los veo como un poquito perdidos ahí. ¿Son todos los reales el rango? No, Efectivamente, no son todos los números el rango. ¿Desde dónde empezaría el rango? desde menos Desde 4 puntos y algo, Sí. ¿Por qué dices eso, Margarita? porque es desde el vértice. Exactamente, esa es la solución. En las funciones cuadráticas, uno tiene que llamar la atención, que poner la atención en el vértice, ¿sí? El vértice es el que te dice desde dónde empieza o desde dónde termina el rango. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba. Ahora hacia arriba. Como la parábola abre hacia arriba, el rango de la función va desde el vértice hasta infinito. Ujú. ¿Listo? Hazme un favor, Juan Sebastián. Ya no coloques 1, sino coloca B en el deslizador B igual a menos 1. Y díganme qué pasa. Idéntico, profe. El rango solo sería desde el menos 4 hasta... Cambia el vértice y al cambiarse el vértice cambia toda la parábola. El vértice no cambió, Cambió de dirección. cambió de Exactamente. dirección. Sí. Exactamente. Más que el vértice no hubiera cambiado o no, es que lo que pasa es que, lo voy a decir de mi forma, ¿listo? Que es la misma forma que ustedes estaban diciendo. Cuando la parábola estaba hacia arriba, el vértice era el punto que quedaba más abajo de la gráfica, ¿sí? Ahora que cambiamos la dirección de la gráfica, ahora el vértice es el punto que está más arriba de la gráfica. Entonces el vértice ahora es donde termina. Exactamente. Desde ¿Listo? menos infinito hasta menos 4, y algo. Eso es menos 4, si no estoy mal. Bueno, no recuerdo bien. Efectivamente, Margarita. Lo único es que no es desde infinito, es desde menos infinito, porque es la parte negativa. Sí, yo dije menos infinito. Ah, discúlpame, Margarita, no te escuché, pero listo, yo te creo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí, 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 sí. señor. Perfecto. Muy bien. Ahora, profe, ¿y yo cómo sé en una función cuadrática cuál es el vértice? Por favor, deja de compartir la pantalla, Juan Sebastián. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que lo hayas compartido. Voy a compartir la mía para explicarles esto. En las funciones cuadráticas tienen esta forma, ¿no? Uy, esto escribió horrible. F de x igual a x al cuadrado más bx más c, ¿no? Las cuadráticas siempre tienen el exponente al cuadrado, ¿no? Exactamente, Margarita. El exponente mayor es al cuadrado. Entonces, Ujú. bueno, ni siquiera x al cuadrado. La función es ax al cuadrado. Lo que pasa es que muchas veces esa es el 1. Por eso es que uno no lo coloca. Que era lo que decía Jaime ahorita. La coordenada en x, el vértice en x, ¿cómo se halla? Para cualquier función cuadrática, si yo quiero hallar este punto de acá, el vértice, yo lo que hago es hacer esta división. Divido menos b sobre 2 veces a. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que tenemos, en esta función que tenemos, la función sería x al cuadrado menos 2x más 4. Bueno, es que no es 4,3, pero este error sí es mío. Ya lo corrijo. Sería más 4, menos más 4. X al cuadrado más menos 2x más 4. Entonces,
Ay, mi madre, esto me está mamando gallo. Listo, más 4. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar el vértice? Coloco menos b sobre 2a. En este caso, ¿qué es a, qué es b y Menos qué es c? 2, menos 2 sobre 2 por 1. Exactamente. ¿Todos de acuerdo con Margarita? Entonces, espérate un momento y lo hacemos acá. A ver si. Este sería el menos b y el 2a sería 2 veces esto. Esto sería b y esto sería a, ¿cierto? Y pues el 4 sería el c, pero en este momento no lo necesito. Entonces, si la fórmula me dice que para hallar el eje X, la parte X del vértice es menos b, sería menos, Una pregunta. es el menos 2. Dime, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas la vez que yo te escribí porque era una función cuadrática, ¿sí? Y yo te mandé que el exponente elevado a la 2 era de último. Ajá. Ahí sigue siendo el A. Sí. El a es el coeficiente del cuadrado. El b Del es el exponente elevado a la coeficiente 2. del x. Y el c es el número que está solo. Independiente. Exactamente, el independiente. Muy bien. Listo, menos b sobre 2a y el 2 es de la fórmula y el a en este caso es el 1. O sea que esto sería igual a 2 sobre 2, ¿cierto? Y 2 sobre 2, ¿cuánto es? 1. 1, ¿cierto? O sea que el eje X acá, si yo le coloco el B en el vértice, Teacher, ¿no era menos 2? dame un momento. ¿Por qué, Margarita? Menos 2 sobre 2. Es que lo que pasa es Porque que arriba. el primer menos es del número. B es menos 2, ¿cierto? Pero el segundo es el menos de la fórmula. Es menos menos 2. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ah, sí, ahí queda positivo. Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muevo este B acá, en el punto 1, ese va a ser el resultado del vértice. En 1. ¿Listo? Véalo aquí. Cuando yo coloco el punto B acá en 1, efectivamente me da el vértice. Pero listo, ahora yo cómo hago para hallar la parte Y de ese punto. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para hallar la parte B de ese punto? Aparte que, teacher, La parte Y, o sea, el resultado de la función de ese punto. ¿no es 3? Sí, pero ¿cómo hacemos para hallarlo con la fórmula? Es que, ¿qué es lo que pasa, chicos? Queremos hallar la coordenada de este punto, ¿cierto? La coordenada tiene componente X y componente Y, ¿cierto? Ya hallamos el componente X, que ya vimos que con XB, o sea, con la fórmula, que es menos B sobre 2A, ya hallamos el X, ¿cierto? Sí. Ahora les digo, nos falta hallar el Y. ¿Qué se les ocurre para que hallemos el Y? Teacher, la fórmula que es más menos, Menos B, X al cuadrado, más menos y raíz cuadrada de, 4AC sobre 2A. creo que sí. B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Sí, eso me sirve, Margarita, para hallar los ceros de la ecuación. Los ceros son las intersecciones que hay entre la gráfica, o sea, entre lo de color azul, y el eje Y, el eje X, perdón, o sea, lo rojo. Te pregunto, Margarita, ¿cuántas intersecciones hay entre esas dos curvas, entre lo azul y entre lo rojo? ¿Cuántos puntos en de intersección? ¿2? ¿Dos? ¿Cuáles dos? O sea, en este momento estás viendo mi pantalla, ¿cierto, Margarita? Sí. ¿Listo? Y yo te pregunto, Solo hay uno. ¿lo azul se interseca con lo rojo? No. 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 Entonces, si tú No. llegas a hacer la fórmula cuadrática en esa función, en esa fórmula, no te van a dar números reales. Te va a dar que no se puede. Y es por eso. ¿Listo, chicos? Pero entonces, volvamos a nuestro problema. Yo les digo, necesito hallar este D, que ya sé por la gráfica que es 3. Pero la pregunta que les estoy haciendo es, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta fórmula, que para este caso es esta,
f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 4, ¿sí? Teniendo en cuenta esa fórmula, ¿cómo puedo hacer yo para obtener ese 3? Si sé que el x del vértice es igual a 1, ¿qué podría hacer yo? ¿Sí sé que X qué? Dime. ¿Sí sé que X qué? Que el x del vértice es igual a 1. Creo que se me perdieron, chicos. No sé. Sí. Un poco, profe. No hay lío, no hay lío. Vuelvo y digo, lo que pasa es que ya hallamos el x del vértice, ¿cierto? Que el x del vértice es este número 1, pero yo quiero hallar el y, ¿sí? Pues acá en la gráfica yo ya sé que es el 3, pero supongamos que estoy en un examen y no tengo la gráfica, solo me dan la función, o sea, la fórmula. ¿Cómo yo a partir del x igual a 1 obtengo y igual a 3? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo a partir del x obtengo el y? Dándole valores a la X, ¿no? O sea, reemplazando, dices, Jaime. Sí, señor. ¿Listo? ¿Por cuál valor yo debería reemplazar a la x? Por 1. Por 1, Por ¿cierto? cualquier. Pues sí, dependiendo, pero yo lo reemplazaría por cualquier número, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta que les estaba haciendo, Jaime? ¿Cómo hallarlo? ¿Cómo hallar qué, Margarita? Yujú. ¿El Y? El y, ¿cierto? El y, pero el y del vértice. El y del vértice, que es el que me necesito. Por ese motivo, es que yo lo que hago es reemplazar el 1. Si yo reemplazo 1, miremos qué es lo que pasa. Entonces sería f de 1 es igual a ¿qué? A 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 4, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1, ¿no? 1. Listo. ¿Cuánto es menos 2 por 1? Chicos, ¿qué están escuchando? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Y más 4. ¿Cuánto me da esa suma? No, se escucha como entre 3. Esto da 3. 1 menos 2 es menos 1. Y menos 1 más 4 es 3. Y pues la gráfica como que me corrobora eso, ¿no? La gráfica me da a entender que cuando el c es 1, cuando el x es 1, y es 3. ¿Listo? Esa es la forma. Sí, ese fue el cuadro que hicimos, ¿cierto? Exactamente. Pues También se puede hacer con diferentes números, como por ejemplo el 2, ¿cierto, teacher? depende de lo que quisieras hallar, Luisa. Ah, vale, teacher. ¿Listo? Lo que pasa es que yo, ¿por qué cogí exactamente el 1? ¿Por qué cogí específicamente el 1? Porque yo lo que quería hallar era el vértice. ¿Y yo para qué quería hallar el vértice? El vértice lo quería hallar para hallar el rango. O sea que el rango de esa función, ¿cuál sería? 3. No, el rango es un ¿Por qué intervalo. no? Porque el rango son todos los elementos del y que pertenecen a la función. Ah, O sea que, ¿cuál sería el rango? Desde el 3 a infinito. Desde 3 a infinito, exactamente. O sea que el dominio de estas funciones cuadráticas son los reales, y en este caso, el dominio son todos los reales, y el rango sería desde 3 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, tengo 15 participantes, aunque no me participaron hoy mucho. No sé si preocuparme o no por eso. ¿En clase cuántos les participan, profe? Depende del curso, pero ustedes como 11 me participan por ahí 4 o 5, más o menos, son los que me participan. ¿Y hoy en clase cuántos les participaron?
4. Pero es que, vea, son 23 en su curso, más o menos, 23, 24, no me acuerdo. De esos 24, 24. hay 14 conectados. Y de esos 14 me participan 4. Entonces, ¿qué harían ustedes? Profe, a mí se me cae la clase. Ay, qué embarrada con eso, Gaby. Bueno, pues ahí sí. Y Jordi no escucha. Ok. Bueno, toca llevarla con calma, ¿no? Porque ¿qué más se hace? Listo, chicos. Me quedan 4 minutos. Aprovechémoslos para dudas, porque ¿qué más? ¿Quieren hablar? Bueno, no hable. Mm, bueno, Profe, las ¿tiene dudas, alguna duda, profe? dime, ¿Tiene ¿cómo? alguna duda? ¿Yo tengo alguna duda? Sí. Sí, la verdad sí tengo una duda. Claro, pregunte, profe, sin miedo, hágale que yo se la respondo. ¿Cuándo se acaba la cuarentena? Hasta junio, según lo que dijo la alcaldesa. Pero esa Hasta vieja julio cambia de porque estaban parecer como diciendo cambia de que iba a calzones. durar más. Profe, Esa cuarentena se acaba dentro de un año. Bueno, pero ya estamos en pero una con eso. crisis tenaz. O sea, no solo Colombia, sino son todos los países, ¿no? O sea, las fábricas, todo está quieto. Sí, Obvio. sí. Y los cambios económicos Participan. generan cambios sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que estamos viviendo de pronto va a cambiar. ¿Listo? Ya no vamos a ver muchas cosas de las que estamos acostumbrados. Ya Pero no bueno, vamos a eso es comer sociales. tres Eso se lo comidas, dejo sino para dos. Dani. ¿Cómo, cómo? Ya no vamos a comer 3 comidas, sino 2. Pues quién Y sabe. así Quién hasta sabe. disminuir el aumento de la comida. Toca mirar a ver qué se hace. Bueno, aprovecho y les vuelvo a decir esto aquí. Las funciones lineales tienen rango y dominio todos los números reales, ¿listo? Las funciones lineales tienen rango todos los números enteros, todos los números reales. Las funciones cúbicas tienen rango y dominio también todos los números reales, ¿listo? Averigüen, por favor, qué es una función par y qué es una función impar, ¿listo? Y nos vemos la clase entrante. Gracias por asistir a mi clase. De verdad que valoro mucho eso. Me siento útil. Teacher, Bueno, mañana nos toca contigo igual. sí, sí, mañana nos vemos en probabilidad. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Profe, una pregunta por el momento, así que me diga rápido quién puede ir perdiendo su materia en las clases virtuales. Los que no me han entregado nada en el modo. Es que yo no he entregado casi todo. Entonces, ¿No has para ver, entregado o sí has entregado? es que, por ejemplo, no he entregado como 3 actividades, como 2 actividades. Pues entrégalas. Ah, Entrégalas. Por el La momento. plataforma está abierta, ¿cierto? Sí, que sí, O sea, sí. es para... que Todas las tareas están abiertas para que ustedes los puedan hacer. ¿Listo? la verdad, no entiendo, ¿sí me entiende? Y cuando no entiendo, no hago nada. Pero eso está mal hecho. Teacher, ¿qué toca investigar? ¿Qué son funciones pares y qué son funciones impares? Con eso arrancamos de hoy en 8 días, ¿listo? Ya me acuerdo que les iba a decir. Los que no han colocado presente en el chat, por favor, coloquen. Si usted ya colocó presente, pues listo, no lo vuelva a colocar. Los que no, hagan eso. Y le recordamos, por favor, a los papás que nos colaboren con los pagos de la matrícula, ¿listo? Más información en el colegio o en la droguería. Y ya, chicos, gracias. Gracias por su participación, gracias por todo. www.co.go. Ok. Y listo. Listo, chicos, pues en cualquier momento esto se desconecta, entonces gracias, gracias. Y ya, nada más, chicos. A usted, profe. Hasta luego. Nos vemos la otra semana. Listo, mañana nos vemos. Mañana. Chao, chao, juiciosos. Chao. Chao. Chao, Chao, profe. chao, Chao, teacher. chao.